Bonjour. Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a été destitué par l'Assemblée nationale. Sans introduction, sans transition, nous allons directement avec Anaï Durand, sociologue, professeure à l'Université San Marcos de Lima, pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Anaï, bonjour. Buenos días, ¿cómo estás? Très bien, merci. Anaï, le président Vizcarra est donc accusé de malversation. Alors, première question, est-ce qu'il y a eu un jugement? Est-ce qu'il y a eu une enquête? Et est-ce qu'il y a des preuves de cette accusation? Este Parlamento encuentra motivos causales de investigación de corrupción de Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua, que es una región al sur del país, ¿no? Y bueno, empieza la investigación, encuentra indicios, pero hay un apuro y hay lo que es cuestionable, hay una intención de sacarlo rápido de escena sin que la investigación concluya. La investigación apenas está en la fiscalía, y lo vacan con una figura que es la incapacidad moral, ¿no? Una figura ambigua que da para muchas cosas, ¿no? Desde una mentira hasta un episodio psiquiátrico, hasta corrupción, ¿no? Una figura muy ambigua que es la que usa este Congreso para vacar a Martín Vizcarra, y lo hace de una manera muy express, muy rápida, y lo hace sobre todo a 5 meses de las elecciones. O sea, las elecciones generales aquí para elegir nuevo presidente y parlamento ya están convocadas. Entonces, la mayoría de la gente y los grupos políticos de izquierda, por ejemplo, lo que decían era que se investigue a Vizcarra, que seguramente, como toda esta clase política, porque también es parte de la clase política, debe ser corrupto, y que acabe su mandato, que conduzca las elecciones, y se le investigue, y se le juzgue, y se le sancione, ¿no? Entonces, este apuro de mover el escenario no es gratuito, ¿no? Ah, précisément, non, comme tu viens de le dire, on fait un peu les choses à l'envers. On a l'impression que certains facteurs politiques cherchaient à le pousser dehors. Et c'est ce que je voulais te demander. Qui a proposé cette destitution à l'Assemblée nationale? Et surtout, pourquoi? Pourquoi maintenant? Et quels sont les intérêts politiques et économiques derrière cette destitution? Sí. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Creo que en el Congreso, en este Congreso que fue elegido de manera complementaria, solamente debe estar en funciones hasta julio y fue elegido en enero, hay una diversidad de grupos políticos vinculados a negocios e intereses, ¿no? Claro, la excusa es que Vizcarra, con indicios de corrupción, no puede seguir como presidente, pero lo real es que hay distintos intereses ahí, ¿no? Un grupo claro que ha movido esta vacancia es el sector de Acuña, César Acuña, y otro sector también de José Luna, vinculados todos al negocio de las universidades privadas, ¿no? Que hace mucho tiempo quieren que se levante la moratoria para crear nuevas universidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, son grupos de interés que están en el Parlamento, ¿no? Muy mediados por su agenda propia, ¿no? Otros grupos que quieren que se pueda alterar el calendario electoral para llegar de mejor manera, o este señor Merino, que es de un partido Acción Popular, que también ha estado muy activo en que se posterguen las elecciones, en que se cambien las reglas de juego electoral, porque las actuales reglas, por ejemplo, no permiten la reelección de congresistas, y estos señores quieren ser reelegidos, quieren estar más tiempo para mantener inmunidad, quieren poder seguir poniendo, por ejemplo, jueces fiscales, interferir en el sistema de justicia. Entonces, había una serie de intereses subalternos, propios, privados, ajenos a la población, porque la población está aquí viviendo la peor crisis en décadas, con una pandemia que nos ha tratado de una manera muy brutal, somos el país con mayor letalidad, con una crisis económica terrible, y bueno, ellos enfrascados en este proceso de vacancia, ¿no? De espaldas completamente a la población. Si, on sent plus finalement des magouilles politico-économico-électorales qu'un véritable désir de lutte contre la corruption. Et je vais vous donner un détail assez intéressant. Au Pérou, absolument tous les présidents depuis le début des années 80 ont été jugés et emprisonnés pour corruption. Le seul qui n'est pas allé en prison, c'est Alan Garcia, parce qu'au moment où la police venait le chercher pour le mettre en tôle, il s'est tiré une balle dans la tête et il s'est suicidé. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Martín Vizcarra, n'a pas été élu. Martín Vizcarra était le vice-président de Pedro Pablo Kuczynski, qui lui avait été élu
et qui a été destitué aussi pour corruption. Donc, Vizcarra hérite de cette présidence sans un soutien de partis politiques. Donc, c'est un président assez faible et en tout cas à l'Assemblée nationale complètement isolé. Non, il n'a pas de réels partisans. Il faut savoir que ce n'est pas la première tentative du pouvoir législatif pour dégager Vizcarra. Il y a eu, il y a plusieurs mois, une autoproclamation d'une députée de l'Assemblée nationale péruvienne, Mercedes Araúz, qui certainement inspirée par ce qui s'était passé au Venezuela, s'est autoproclamée présidente. Ça n'a pas marché. Vizcarra a résisté à cette première tentative de déstabilisation institutionnelle. Il y a eu en septembre une première tentative de le destituer par le Parlement. Ça n'a pas marché. Et donc là, cette fois-ci, encore une fois, une motion de destitution. Et là, pour le coup, cela a marché. Et donc, le président, finalement, a été renversé par le Parlement. Alors, ma question, là, Anaï, c'est que on a l'impression d'être dans une très mauvaise telenovela, une très mauvaise telenovela politique. En plus, il faudrait rajouter certains épisodes assez drôles d'ailleurs, les épisodes fratricides entre les différents clans du fujimorisme. Mais enfin, finalement, ce n'est pas très, très drôle. Pourquoi, comment en est-on arrivé à cette situation de faiblesse institutionnelle et d'ingouvernabilité permanente? Hay una mirada estructural que vale la pena hacer y que podría explicar esta debilidad que está latente y permanente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la imposición de este régimen neoliberal en lo económico y pseudodemocrático en lo político, que data de 1992, cuando Fujimori, con apoyo de toda la derecha nacional, que ha seguido gobernando luego que él se va, impone este régimen, ¿no? Y impone una constitución que se aprueba en el 93 de manera bastante dudosa, y que han continuado, o sea, los sucesivos gobiernos después de Fujimori han continuado este esquema, este modelo de gobernar, esta forma de gobernabilidad que les daba resultados mientras había bastantes recursos que repartirse. Hemos tenido un ciclo de superávit fiscal, hemos tenido crecimiento del PBI, entonces ese régimen que imponen se va deteriorando por sus mismas crisis internas, ¿no? Se devela el nivel de corrupción, los esquemas de corrupción que favorece la constitución política, ¿no? O sea, no solamente es una carta legal, ¿no? Hay una serie de candados institucionales atados a ese sistema político, ¿no? Un poco a la chilena, porque ese fue el modelo que siguieron los neoliberales peruanos, ¿no? El régimen de AFPs, el régimen de asociación público-privada, el régimen de contratos ley con las grandes empresas, tiene candados constitucionales, ¿no? Entonces, ese régimen sumamente favorable a los esquemas de corrupción permitió que los distintos gobiernos que se turnaron después de Fujimori ya era muy autoritario, se deshicieron de él, siguieron gobernando tal cual, ¿no? No cambiaron una palabra al modelo, al capítulo económico de la Constitución. Y claro, cuando se devela por delaciones premiadas en Brasil el nivel de corrupción en el escándalo Lava Jato, pues salta toda la podredumbre de esta clase política, y bueno, tenemos lo que hemos tenido, expresidentes presos, suicidados, guerras fratricidas entre los grupos de poder fujimorista, en fin, ¿no? Creo que eso termina de develar el nivel de descomposición de la clase política que se ha turnado los últimos 30 años, ¿no? Comment sortir de cette crise continue? Entonces yo creo que es momento justamente para acabar con esta crisis latente, de hacer cambios mucho más de fondo, ¿no? Ir a la raíz a este tema, por ejemplo, el debate constitucional. Esta constitución ya no da más, estas reglas de juego no dan más, y avanzar hacia eso. Creo que el momento ya no nos lo presenta muy claramente, ¿no? Hacer un cambio de un vicepresidente por un expresidente, por un presidente del Congreso, cambiar una cosita acá en las reglas electorales, ya no da resultado, ¿no? Es momento, como dice ahora la gente en la calle, que se vayan todos y cambios más de fondo, ¿no? Eh bien justement, tu viens de mentionner les gens qui sont dans la rue. Effectivement, il y a des manifestations en ce moment à Lima et dans tout le pays par rapport à ce qu'on a pu voir. Alors, est-ce que les personnes qui descendent dans la rue et qui s'opposent finalement, on voit ça dans les slogans et sur les pancartes, sur les mots d'ordre, qui s'opposent à ce renversement du président, est-ce que c'est par attachement au président Vizcarra ou est-ce que c'est par idéologie ou
parce qu'ils sont partisans d'un mouvement politique ou est-ce que c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol de cette classe politique complètement éloignée des préoccupations populaires? A ver, yo creo que la gente se ha movilizado de manera bastante espontánea, por un lado, ante el escándalo que han hecho estos días, ¿no? No es por defender a Vizcarra, yo creo que esa no es la lógica de la movilización. Es el malestar y el hartazgo con una clase política que, como decía, está enfrascada en sus negocios, en sus intereses, y de espaldas a la gente, ¿no? Hay una demanda clara que creo que comparten los grupos que se han movilizado ayer en todo el país, que son básicamente estudiantes, sectores un poco más politizados, que es defender un poco, por un lado, la democracia, creo que en ese sentido abstracto, pero también en un sentido más concreto de que salgan esta gente que está manoseando la voluntad popular, y por otro lado también estas demandas un poco más sociales, ¿no? Creo que ahí todavía falta un impulso que vincule más esta crisis político-institucional con la crisis social y económica que estamos viviendo. Ben, précisément, c'était la question que j'allais te poser. L'année dernière, au Chili, des lycéens ont manifesté contre l'augmentation du prix du ticket de métro. Au même moment, il y a les secteurs ruraux, indigènes, mais aussi des chauffeurs de taxi des grandes villes en Équateur qui ont manifesté contre l'augmentation du prix du diesel. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que de ces deux revendications, je dirais presque conjoncturelles, ont surgi un mouvement de masse de rejet des mesures néolibérales et ont mis le pays, on va dire, sens dessus dessous, avec un mouvement social que l'on n'avait pas vu depuis des années. Est-ce que tu penses que les manifestations aujourd'hui pourraient être cette étincelle qui amènerait les Péruviens à une contestation généralisée du modèle politique et économique? Mira, yo creo que eso todavía está por verse, ¿no? No cerraría esa posibilidad. Hay la posibilidad de que este descontento con la clase política escale y tenga un claro componente más antineoliberal, como lo tuvo en Chile o en Ecuador. Pero también hay que reconocer la situación concreta de la organización social en el Perú, ¿no? Somos un país fuertemente despolitizado, que vivió un repliegue muy fuerte también de las organizaciones de izquierda. Entonces creo que sería muy aventurado decir que estas movilizaciones van a escalar rápidamente a una demanda de nueva constitución y no al modelo, etcétera, ¿no? Creo que hay un trabajo ahí todavía que se tiene que hacer a nivel territorial, organizativo, militante, que no está tan presente, y por eso también la importancia de la salida electoral. O sea, aquí ya muchas de las expectativas de cambio de la gente estaban enfocadas al cambio electoral, a las elecciones generales que iban a ser, que deben ser en abril, ¿no? Y que este señor pretende cambiar, ¿no? Aunque ha dicho que no, no le creemos. Entonces, ahí también está el desafío, ¿no? La crisis está abierta, entonces, una salida a esta crisis es el estallido, que esto sea, como tú dices, la vía chilena, pero también en la medida que esto no escale tanto, mantener la vía electoral abierta, ¿no? Poder votar finalmente por alguien que represente esta agenda de cambios, ¿no? Y creo que eso es lo que no nos están dejando hacer. A este señor no lo ha elegido nadie, el que acaba de juramentar ayer. O sea, lo eligieron como diputado de su región con 5.000 votos, no como presidente del Perú, ¿no? Anaï, merci. Gracias a ustedes. C'est toujours très frustrant de couper Anaï parce que on pourrait parler vraiment des heures. La situation au Pérou est vraiment très intéressante et c'est même un modèle, ou je dirais presque un contre-modèle des contradictions du modèle néolibéral et de ses applications en politique. Évidemment, ce point de vue-là, vous n'êtes pas prêt de l'écouter sur les médias dominants. C'est pour ça que nous vous demandons de partager cette vidéo avec tous vos contacts pour favoriser le débat. Et puis, si vous voulez continuer de pouvoir bénéficier d'un autre point de vue, d'un autre son de cloche sur l'Amérique latine, eh bien, n'hésitez pas à soutenir lesdeuxrives.info en allant sur notre site lesdeuxrives.info et en cliquant sur « Soutenez-nous » car, je vous rappelle, aucun État ni aucun milliardaire ne soutient les deux rives. Notre seule source de financement, c'est vous. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur le Pérou et d'autres pays en Amérique latine. Je vous remercie.